Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva formación, ¿vale? Esta vez de la mano de Jaume Tormo, entrenador superior de baloncesto con una amplia experiencia en categorías de formación y actualmente es entrenador del Nubasque Femení Castellón durante las últimas temporadas. Aparte ha formado parte del cuerpo técnico de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, selecciones autonómicas y dentro del programa de tecnificación de la Federación. Hoy vamos a tratar un tema, ¿vale? Titulado Construyendo líneas defensivas. Os animo a todos y a todas que participéis y que no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Yo lo que conozco a Jaume me parece una persona muy metódica, ¿vale? Y muy trabajadora. Por lo tanto, os invito a todos bueno, que si tenéis algún tipo de inquietud, la compartáis con él, ¿vale? Adelante, Jaume. Cuando quieras, puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Perfecto, vale. Pues primero que nada, es la primera vez que voy a hacer esto así de forma online, así que si hay alguna cosa que no se ve clara o alguna cosa que queráis aportar o que queramos mejorar el funcionamiento, en cualquier momento me lo decís, ¿vale? Yo veo que aquí hay muchas personas conectadas, pero solo veo a dos en pantalla, con lo que en cualquier momento me cortáis, me decís lo que queráis y ya está, ¿vale? Como bien dice Víctor, bueno, yo ahora mismo estoy entrenando el equipo Liga Femenina 2 de Castellón. Sí que es cierto que yo he pasado por todas las categorías de formación, desde los prebenjamines hasta los equipos seniors de más y de menos nivel, ¿vale? Y sí que es cierto pues, que en los últimos años estoy entrenando un equipo un poco más profesional y de más nivel, con lo que entrenamos mucho, pero la charla está enfocada un poco a hacer una progresión desde lo más reducido a lo más complicado y para que nos sirva a todos, tanto a los entrenadores de minibásquet como a los entrenadores de categorías seniors. Cosas a tener en cuenta, ¿vale? Yo recuerdo que cuando empezaba a entrenar, a mí los entrenadores me decían que una triangulación defensiva o una línea defensiva era la posición del pistolero, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a jugar en los escolapios cuando yo era pequeño y demás, y los entrenadores me enseñaban siempre que, bueno, pues las triangulaciones defensivas era la forma del pistolero, ¿no? La posición del pistolero. Imaginándote que tienes dos pistolas en los bolsillos, el poder señalar al jugador del balón y el poder señalar a tu jugador en esa posición formando un triángulo. Bueno, yo creo que todo esto ha evolucionado de una forma en que la forma de jugar ha cambiado en lo técnico y en lo táctico, pero sobre todo en lo físico, ¿no? Entonces, muchas veces esas triangulaciones defensivas o formar triángulos, bueno, pues ha quedado un poco obsoleto porque ahora con todo el tema de la línea de tres que está más lejos y todo el tema de la amenaza de línea de tres, bueno, pues yo creo que se ha cambiado un poquito porque los porcentajes de tres son mucho más altos de lo que eran antes, ¿vale? Entonces, mira, vamos a ver un vídeo aquí que os voy a compartir, ¿vale? De lo que a mí me enseñaban como líneas defensivas y lo que yo creo que es un error. Aquí lo vamos a tener, ¿vale? ¿Se ve bien, Víctor? Sí, se ve, bueno, se ve parado ahora mismo, estará cargando, imagino. Correcto, vale, sí. Vale, pues si os fijáis, ¿vale? El ratón se ve, ¿verdad? La jugadora está número 8, Sí. está en una posición plana completamente, en un triángulo defensivo entre su jugadora y la jugadora del balón, haciendo una ayuda lateral y esto pues le libera un triple, con lo que para mí es un error, ¿vale? Que una jugadora esté en esa posición defensiva, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo construir las líneas defensivas para que esos errores no pasen, ¿no? Es decir, esto lo ponemos como ejemplo de lo que a nosotros nos han enseñado toda la vida, que creemos que es un error plantearlo así. Y luego el último factor que yo me planteo también es el tema del reglamento o la permisividad arbitral, ¿no? Es decir, si recordamos cuando nosotros éramos jugadores, el tactear o el tocar o el usar las manos siempre era falta. Y ahora, pues cada vez la evolución del baloncesto y del reglamento hace que la permisividad arbitral sea más alta y que esté el concepto de ventaja-desventaja, con lo que ya pues se pueden usar mucho las manos, ¿no? Y ya vemos los partidos de minibásquet en el que se fomenta mucho más el ir a robar, las manos por delante, etcétera, etcétera. Con lo que ahí hemos inculcado o hemos incluido un elemento más para poder defender, que son las manos, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los vídeos que vamos a empezar a ver aquí
y vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la defensa del balón, ¿vale? Es decir, primero está claro que lo que vamos a construir son la defensa en función de dónde está el balón, pero sí que tiene que haber unos básicos de la defensa del balón, ¿vale? Entonces vamos a ver a esta jugadora, ¿vale? Cómo defiende el balón. En mi equipo lo que nos gusta siempre es presionar el balón, estar lo más cerca posible del balón, que el balón esté lo más lejos de la línea de 3 posible, ¿vale? Y en una posición de brazos abiertos, flexionada y siempre en línea, el pecho en línea con el balón. Y como veréis ahora esta jugadora, pues es ella la que provoca el contacto en una situación de defensa del 1 contra 1, ¿vale? Bueno, pues eso para mí es muy importante, ¿vale? A partir de ahí, el uso de las manos. Si os fijáis, esta jugadora mete ahí un poquito las manos para poder atacar el balón y empezar a condicionar ya la defensa desde lo más arriba posible, ¿vale? Entonces, esto es importante, la defensa del balón, el presionar al máximo el balón durante todo el campo para después poder construir esas líneas defensivas de las que vamos a hablar, ¿vale? Y otra vez aquí en este vídeo podemos ver cómo la defensora del balón utiliza las manos para presionar y a partir de ahí pues construir esas líneas defensivas lo más arriba posible. Como comentábamos, bueno, es decir, todos los equipos diferenciamos y como nos enseñan en los cursos de entrenador, que nos enseñan que el lado balón es todo lo que está en el lado del balón precisamente, trazando una línea imaginaria entre las dos canastas, ¿vale? Es decir, si divides el campo de aro a aro, pues trazas una línea imaginaria de aro a aro, lado balón y lado contrario. Entonces, a partir de ahí vamos a generar nuestra estructura de defensa de las líneas defensivas, ¿vale? Aquí vamos a empezar a ver todo lo que es lado balón y lado contrario. En nuestro equipo siempre lo que queremos es, aquí vemos que está la jugadora del balón, aquí vemos que hay situaciones de defensa del lado balón y aquí vemos que el lado contrario. ¿Qué es lo que queremos conseguir en el lado balón? Pues intentar presionar el balón, intentar presionar esas líneas de pase y colapsar todo lo que sea el lado contrario de la defensa, ¿vale? Conforme el balón cambia de lado, pues el lado balón se cambia, esta jugadora viene a presionar el balón y estas jugadoras vienen a flotar un poquito más para diferenciar lado balón y lado contrario, ¿correcto? ¿Vale? Entonces, este corte de este clip de vídeo simplemente es para ver un poco lo que es lado balón, lado contrario, ¿vale? Que vamos a ver aquí también. El balón intentamos que esté presionado, contactando, ¿vale? Y a partir de ahí, como está en el centro, pues primera línea de pase la cerramos y a partir de aquí ya generamos lo que es lado balón, que son jugadoras que están a un pase de distancia, ¿vale? Y lado contrario, como vemos que estas jugadoras se van alejando y pues floto un poquito más y colapsamos un poquito más ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues lado balón, lado contrario, ¿vale? Sí, estos dos vídeos simplemente son para diferenciar cómo defendemos lado balón y lado contrario, ¿vale? Y esto es un ejercicio que yo hago habitualmente con mi equipo, que se trata de, perdón, voy a quitarle el sonido, que se trata de diferenciar lado balón y lado contrario, ¿vale? Jugadora que tiene balón, jugadoras que no tienen el balón, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es a un pase de distancia presionamos. Aquí diferenciamos, como decía, lo que es el concepto de estar entre dos jugadoras, ¿vale? Que era lo que estaba comentando. Que conforme mi jugadora pasa el balón, yo me coloco entre mi jugadora y la jugadora del balón, ¿de acuerdo? Estar entre dos. Y lo mismo, cuando estoy a dos pases de distancia, más flotaciones y me coloco entre mi jugadora y la jugadora del balón, ¿vale? Entonces siempre el concepto de lado balón, lado contrario y estar entre dos me parece fundamental. Esto es un 4 contra 4, simplemente que hacemos bastante los entrenamientos para diferenciar lado balón, lado contrario y lo que queremos hacer el lado balón y el lado contrario, ¿vale? El concepto más importante para mí de la defensa de las líneas defensivas es el estar entre dos, ¿vale? ¿Qué quiere decir estar entre dos? Pues simplemente estar entre la jugadora del balón y mi jugadora, ¿vale? Sobre todo si hay bote para taparles penetraciones y si no hay bote para defender
esas situaciones de línea de pase más cerrada, como luego veremos, ¿vale? Entonces lo vamos a volver aquí, a ver lo que entendemos por estar entre dos. Esta jugadora, conforme está defendiendo a una jugadora que no tiene el balón, se coloca en el espacio a tapar entre las dos jugadoras, ¿vale? Y esta jugadora, lo mismo, me coloco entre las dos en la línea del balón para tapar esos espacios de estar entre dos jugadoras. Vamos a ver otro ejemplo más para estar entre dos jugadoras, ¿vale? Aquí esta jugadora está defendiendo el balón, esta jugadora está defendiendo aquí, esta jugadora está defendiendo aquí, que está un poco retrasada, y esta jugadora que está más avanzada está defendiendo aquí, ¿vale? Entonces se trata de estar siempre entre dos jugadoras y eso pues lo que hace es esa intuición de poder cazar el balón, como volvemos a ver. Presiono balón o estoy cerca del balón más que presiono balón, estoy entre dos, ¿vale? Mi jugadora pasa el balón y me meto en la trayectoria del balón y pues ese estar entre dos hace que pueda anticipar y pueda cazar ese pase. Pasamos al trabajo de balance defensivo. En el balance defensivo, para mí lo importante, aparte de estar entre dos, como hemos visto, es estar en la línea del balón, ¿vale? Esto que acabamos de ver aquí es muy importante. Es decir, cuando hay una situación de que la jugadora con el balón avanza, siempre y cuando mi jugadora esté por detrás del balón, bueno, pues que es este caso de esta jugadora que está defendiendo ella, pues yo lo que tengo que hacer es parar el balón en la línea del balón. No queremos nunca jugadoras que estén más retrasadas que la línea del balón. Y entonces cuando mi jugadora, como es el caso, se pone en la línea del balón, entonces ya que he parado el balón, me vuelvo con la mía, ¿vale? Fijaros aquí la número 8, que va para el balón y recupera a su jugadora, ¿vale? Entonces, estar entre dos y línea de balón es fundamental para mí para construir la defensa del primer mediocampo, ¿vale? Y esto es un ejercicio que hacemos nosotros para los calentamientos de los partidos, para los calentamientos de los entrenamientos, que lo solemos hacer mucho, que es un 3 contra 3 en el que hay un rebote defensivo, hay una simulación de balance defensivo y a partir de aquí es presionar el balón, la jugadora del rebote, defender el pase de salida para que no vaya hacia el centro y esta jugadora de balance defensivo defender los círculos. Para nosotros es fundamental en el balance defensivo lo mismo, marcar lado balón, lado contrario. Todas las jugadoras que están en lado balón niegan el centro y paran balón lo más arriba posible, ¿vale? Todas las jugadoras que están en el lado contrario de la defensa, que es este caso de aquí, defienden los círculos del campo. Los círculos del campo entendemos círculo de tiro libre, círculo de medio campo y círculo del campo defensivo, ¿vale? Con lo que para nosotros es muy importante en el balance defensivo, decir, parar balón, línea de balón, defensa de los círculos como última defensora, la que está bajo, ¿vale? Y como hemos visto, esta jugadora que está defendiendo a una jugadora que está por detrás del balón, siempre en línea del balón para parar balón y a partir de ahí recuperar. Esta jugadora que está defendida, aquí lo que vamos a ver es cómo esta jugadora que va al rebote, lo mismo, ¿no? Es decir, línea del balón, para parar el balón. Esta jugadora defiende balón y línea de balón para parar el balón. Bueno, pues, ¿vale? Empezamos ahora con la construcción de los primeros segundos del segundo mediocampo. Aquí, como hemos dicho, nuestro objetivo es recuperar el balón anticipando todo lo que podamos. Anticipar quiere decir subir todo lo posible en nuestras líneas defensivas para que a partir de esa presión al balón podamos robar el balón en esa primera línea de pase, ¿vale? Entonces, aquí colapsamos el spacing defensivo, es decir, todos los espacios que el ataque quiera utilizar para poner el balón en juego, para primer pase de entrada, para situaciones de primer pase de sistema o de pasar y cortar o lo que sea, pues subir nuestras líneas defensivas para colapsar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a diferenciar entre colapsar líneas de pase cerradas o líneas de pase abiertas al bote, ¿vale? Es decir, siempre que la jugadora que tiene el balón no es vertical o no es agresiva, hacemos líneas de pase cerradas. Cerradas quiere decir que yo meto el hombro al balón, meto mi hombro entre la jugadora del balón y la jugadora receptora, ¿vale? Sacando la mano exterior, ¿vale? Y más o menos de espaldas al balón o en paralelo con mi jugadora que no tiene el balón. Y lo que intentamos trabajar siempre es que las líneas de pase abiertas se hagan al bote. Es decir, en el momento que hay una jugadora que está penetrando,
pues abro mi línea de pase y entonces me voy a parar el balón lo antes posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí situaciones de líneas de pase cerradas, que son lo que nosotros trabajamos en los inicios de los ataques o de las defensas, ¿vale? Como veis, esta jugadora tiene el balón, esta jugadora viene a defender y intentamos parar ese tapar ese primer pase o colapsar ese primer pase. Y aquí muy importante la posición de esta jugadora, que fijaros, la referencia siempre es el hombro defiende la línea de pase para cortar el pase, ¿vale? Entonces, esto es lo que entendemos por una línea de pase cerrada, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo aquí, que se verá un poquito mejor. Vale, aquí ya hemos definido lo que es lado balón, lado contrario. Siempre usamos el primer mediocampo para presionar, para intentar robar el balón. Siempre les decimos que primer mediocampo, manos por delante para intentar robar, que si nos rompen no pasa nada porque haremos un saltar y cambiar, ¿vale? Y entonces aquí lo que hacemos es presionar al máximo el balón. Cuando presionamos al máximo el balón ya estamos definiendo lado balón y lado contrario, ¿vale? Con lo que esta jugadora que está yendo hacia el lado derecho, esta jugadora defensora, pues ya está metiendo el hombro en la línea del balón y la suya. Y esta jugadora que quiere invertir el balón, lo mismo, está prácticamente cara a cara con la suya para cortar ese primer pase. Hacemos una primera defensa, unos primeros segundos, una estructura defensiva de los primeros segundos muy abierta al balón. O sea, muy, muy abierta, colapsando esa línea de pase. ¿Vale? Y como habéis visto, esta jugadora aquí, en el momento que la jugadora echa el balón al suelo, sí que es cierto que esta jugadora debería estar más arriba, hacemos una línea de pase abierta para meter la mano e intentar recuperar, ¿vale? Como hemos dicho, para nosotros son más importantes los brazos y las manos que las piernas para defender. Siempre nos han dicho que para defender hay que tener piernas y yo creo que eso no es verdad. Lo que hay que tener es brazos activos y manos intuitivas y listas, ¿vale? Aquí lo mismo, estamos defendiendo estas líneas de pase, intentando negar todo lo que sean los primeros pases de entrada en juego, ¿vale? Si veis aquí, lo volvemos a ver el vídeo. Lado balón, cerramos esta línea de pase, poste alto. Esta jugadora debería estar más arriba, pero bueno, lo que queremos es eso, hacia donde va el balón. Cerramos esta primera línea de pase, ¿vale? Con siempre la referencia de hombro al balón. Y otra vez, jugadora que va hacia el balón y jugadora que va hacia el balón, ¿vale? Entonces, siempre que el balón no sea vertical, no sea penetraciones profundas, digamos, de uno contra uno, hacemos esas líneas de pase cerradas. Aquí lo mismo, lado balón, lado contrario, primera línea de pase, esta jugadora sigue colapsando esa primera línea de pase, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo esta jugadora sale hacia allí y esta jugadora sale hacia aquí, misma idea, ¿vale? Intentar robar ese primer pase de entrada en juego. Misma idea, lado balón. En el momento que el balón se define a un lado, pues a intentar robar para ser lo más agresivas posibles en esa situación, ¿vale? Nosotros siempre les decimos a las jugadoras que lo que tienen que hacer es arriesgar y anticipar todo lo que vaya en los primeros pases de posesión, ¿vale? Vale, y esto es un ejemplo que hemos puesto para que cuando una jugadora deja de votar, el famoso voto, voto, voto que nos han enseñado todo el mundo, pues esta jugadora sube la línea defensiva, esta jugadora sube la línea defensiva y a partir de ahí, pues todo el mundo juega a pillar, que nosotros les decimos que es jugar a pillar. Cuando la jugadora deja de votar, me voy cara a cara con la mía, a que la mía no pueda recibir, ¿vale? Y aquí vamos a ver una defensa completa de
como definimos lado balón, lado contrario y la primera línea de pase. Presiona el balón. Ahora que se va a recibir, línea de pase cerrada y uso de las manos para defender el balón. Aquí nosotros en minibásquet allí en el club a esto le llamamos susto, lo que todo el mundo llama fintas defensivas, bueno, pues o la defensa de muchas veces del next que se llama, ¿no? De fintar el ir a recuperar, es decir, fintar y recuperar con mi jugadora, ¿vale? Pues bueno, nosotros en minibásquet le llamamos susto, que quiere decir que las jugadoras que están más cerca del balón, cuando hay una penetración, abro esa línea de pase y cierro la penetración. Aquí la jugadora número 15, ¿vale? Lo vamos a volver a ver. Cierra balón y recupera, ¿vale? Entonces no es una ayuda lateral a pies parados, sino que es una situación de fintar y recuperar o de tapar espacios, ¿vale? Que en minibásquet nosotros, pues bueno, pues muchas veces, como les decimos que vayan a robar el balón a las jugadoras, siempre les decimos que la jugadora que esté más cerca del balón, pues que le haga un susto al balón, que sea ir a parar el balón y recuperar, ¿vale? Y aquí lo vamos a volver a ver como la número 15, ahí, cierra esa penetración y vuelve. ¿Vale? Lo vemos aquí, esta jugadora, hay una penetración, voy y vuelvo rápido. ¿Vale? Entonces, ahí hemos diferenciado entre línea de pase abierta, o sea, perdón, línea de pase cerrada en los inicios del ataque para colapsar y línea de pase abierta cuando el balón se echa al suelo. Y aquí una de las cosas que decíamos sobre la permisividad arbitral es el uso de las manos. Aquí vais a ver esta jugadora, ¿vale? Cómo ante una situación de reverso de 1 contra 1 mete las manos para recuperar ese balón, ¿vale? Entonces, nosotros potenciamos al máximo el uso de las manos y el ir a robar el balón, ¿vale? Bueno, pues somos el equipo de la liga que más faltas hace, pero al final nos compensa en el número de recuperaciones porque también somos el equipo que más balones recupera. Entonces, bueno, pues al final nos compensa el que nos piten esas faltas con respecto a los balones recuperados, vaya. ¿Vale? Y aquí exactamente lo mismo. Esta jugadora está haciendo una línea de pase, yo creo que aquí se ve muy claro, está haciendo una línea de pase cerrada aquí a la jugadora que sube, ¿vale? Para que no pueda recibir y es capaz de ver cómo en el momento que esta jugadora penetra, abrir esa línea de pase y meter esa mano para intentar recuperar el balón. Y muy importante, como vemos aquí, el uso de los brazos en las fintas, ¿vale? Es decir, en las vueltas de las fintas. Digamos que cuando yo hago una finta, con las manos ataco el balón y cuando recupero con los brazos abiertos, como hace esta jugadora aquí en este momento, y puede cazar el balón, ¿vale? Con lo que para nosotros fundamental el uso de brazos y de manos, ¿vale? Y el último ejemplo de líneas de pase abiertas al bote, pues este. ¿Vale? Aquí veis que esta jugadora defiende el 1 contra 1. Es una línea de pase aquí cerrada, ¿vale? Es decir, debería estar un poquito más arriba, pero en el momento que ve que echa el balón al suelo, pivota sobre su pie adelantado, abre su línea de pase y mete esta mano al balón para cazar ese balón ahí, ¿vale? Y provocar esa pérdida. Y aquí pues vamos a ver un ejercicio que nosotros hacemos habitualmente sobre la defensa de la línea de pase. Perdón, que tiene el sonido. Sobre la defensa de la línea de pase, ¿qué es lo que queremos? Vale, si nos fijamos aquí, la defensa de la línea de pase cerrada tiene un riesgo, que son las puertas atrás, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es colapsar las inversiones. En el momento que el balón está aquí, nosotros queremos colapsar las inversiones. No queremos que el balón se pueda cambiar de lado. Si os fijáis, esta jugadora está presionando el balón. Lo que estamos hablando es que lo que queremos es, con esta defensora presionando el balón, negar las inversiones, ¿vale? Entonces, sobre esta negar las inversiones, lo que arriesgamos es la línea de pase. Nos puede hacer una puerta atrás. Entonces, si esta jugadora está bien posicionada, que es el caso, podemos cambiar y recoger esa puerta atrás y la defensora
aquí cambiar. Y esto es lo que nosotros llamamos relevos defensivos, ¿vale? Es decir, a riesgo, no pasa nada porque me rompan, pero tengo que seguir defendiendo. A mí me ayudan y yo ayudo a la que me ha ayudado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos faltaría una rotación defensiva más. Defensa del balón interior, ¿vale? ¿Cómo queremos defender el balón interior? ¿Vale? Entonces, aquí lo que estábamos hablando de presionar al máximo el balón, generar una línea entre la defensora del balón y la defensora del interior, ¿vale? Es decir, yo estoy presionando el balón y como podéis ver en esta foto, pues bueno, pues estoy en línea con la jugadora que viene, que está detrás, ¿no? Entre el balón y la jugadora esta, ¿vale? Es decir, no orientamos excesivamente hacia 45, o sea, hacia la línea de fondo, ni orientamos excesivamente hacia el centro, sino que hacemos una defensa más o menos diagonal, de posicionamiento diagonal para presionar el balón y generar una línea entre las dos atacantes, ¿vale? Luego una línea entre la última y, o el las que se dice, la última defensora y la jugadora interior de ataque, ¿vale? Y una línea entre la segunda ayuda y la jugadora del balón. Es decir, si imagináis un poco, ahora lo veremos, pues si yo estoy en posición de segunda ayuda, pues tengo que intentar estar en una línea recta conforme el balón, ¿vale? Y luego, pues negamos esas líneas de pase de balón interior y el lado contrario del balón, pues la última defensora, segunda ayuda y rotaciones. Vamos a ver los vídeos que se verá más claro, ¿vale? Epa. Vale. Nosotros defendemos la defensa, nosotros hacemos la defensa del balón interior completamente por delante, ¿de acuerdo? Es decir, ni tres cuartos, ni por detrás, ni nada, es decir, completamente por delante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final somos jugadoras más pequeñas y entonces lo que intentamos es ponernos por delante y dejar el pase volado, que se dice, más libre. Y entonces ahí la defensora de la última es la que hundimos más para hacer esa primera ayuda. Entonces aquí, como veis, pues la defensa del balón interior es completamente la de negar el balón, ¿vale? Esta jugadora no está ni orientando hacia fondo ni orientando hacia centro, sino que está en una línea con respecto al balón. He tenido años de tener una pivot muy, muy grande, entonces oriento más a fondo para que vaya hacia la jugadora interior y entonces, pues bueno, pues una jugadora interior grande ayudando, pues es más efectivo. Aquí, si nos penetran hacia el centro, pues esta jugadora debería subir un poquito más la línea defensiva y entonces ahí, pues solucionar entre dos, ¿vale? Pero sí que es cierto que si oriento, pues a la jugadora interior la estoy implicando en primeras ayudas, que es lo que no queremos este año, ¿vale? Insisto que he tenido años de jugadoras muy grandes que he orientado más hacia fondo. Aquí vamos a ver otro ejemplo de balón interior. ¿Vale? Aquí ha habido un cambio y entonces se nos queda jugadora pequeña con jugadora grande. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí ha habido un segundo cambio y lo que hacemos es construir una línea defensiva para cerrar el balón. Esta jugadora sí que es cierto que no está bien posicionada, que tendría que estar como esta y meter las manos, ¿vale? Pero es una línea entre mi defensora y o sea, mi atacante y la atacante del balón para cerrar el balón lo máximo posible. Y ahí pues evitar que las jugadoras del lado contrario tengan que entrar en muchas ayudas porque si no desprotegemos el rebote en nuestro caso. ¿Vale? Y aquí lo que decía el compañero, la defensa last, completamente por delante, intentamos ponernos completamente por delante en esta defensa. Entonces eso nos hace el riesgo, nos genera el riesgo de un pase volado o una triangulación aquí, que la última defensora tiene que estar preparada y las segundas ayudas, pues venir aquí a las rotaciones. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues nosotros esa defensa de la última sí que la metemos ahí dentro para que pueda ir a la primera ayuda lo más rápido posible. Vamos a ver aquí otro ejemplo sobre defensa balón interior. ¿Vale? Esta defensora que primero se pone tres cuartos para luego intentar ponerse lo más por delante posible, no lo consigue. Y aquí entra la defensora de la última, que como veis, pues hace fintas defensivas de idas y vueltas. ¿Vale? Es decir, mientras el balón va cambiando de lado, yo me voy moviendo, sobre el balón interior voy yendo y cuando esta jugadora ya está en posición de defender, pues entonces recupero la mía.
¿vale? Digamos que tenemos ahí un cierre de seguridad en caso de que haya un pase volado o una situación de riesgo, ¿vale? Y aquí vamos a ver una defensa completa del balón interior. Nosotros arriesgamos bastante porque solemos cambiar mucho los bloqueos directos, entonces ahí, bueno, pues nos generan mucha desventaja de jugadoras pequeñas con jugadoras grandes en el poste. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hemos hecho un cambio y esta jugadora número 4 se ha intentado poner por delante o se está intentando poner por delante y aquí lo vamos a ver otra vez completo. Trabajo de balance defensivo que decíamos, línea de balón, ¿vale? Jugadora que está por detrás del balón, no la tengo que defender, paro balón y conforme jugadora vuelve a la línea de balón, entonces yo recupero con mi jugadora, ¿vale? Conceptos que habíamos dicho antes. Aquí hemos cambiado en un bloqueo indirecto, con lo que esta jugadora se ha quedado con una jugadora grande, es una base defendiendo a una 5. Entonces me pongo cara a cara con ella para que no reciba. ¿Vale? Y como habréis visto aquí, pues la última defensora en este momento, ¿vale? Pues la última defensora está aquí preparada y la segunda ayuda está aquí preparada. Esta jugadora sí que es cierto que está demasiado de cara por si esta jugadora viniera a triangular, ¿vale? ¿Qué problema nos genera esto? Las triangulaciones ofensivas. Como vais a ver ahora, aquí nos intentamos poner completamente por delante. Es decir, yo siempre les digo a las jugadoras que lo primero para ponerse por delante tras un corte es chocar e intentar enviarla hacia la línea de fondo, ¿vale? Si no puedo ponerme por delante directamente, primero hago una defensa 3/4 para luego convertirla en una defensa por delante. ¿Qué es lo que pasa? Nos genera aquí una triangulación que no hemos sabido defender bien, porque aquí entra la defensa del mientras que decía antes. Esta jugadora, ¿vale? Que está además, comete el error de creer que ella es la última, se va a hacer esta primera ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las pivots o las 4 y las 5 tienden a sobreayudar, ¿vale? Entonces esta jugadora le hicimos un vídeo de errores para decirle que no, que aquí lo que tiene que hacer es subir, ¿vale? Para tapar esa triangulación, ¿vale? Y en todo caso la que tendría que ir a la primera ayuda es esta jugadora de aquí, ¿vale? Sí, entonces esto es la defensa del mientras, que en este caso fallamos. Es decir, mientras el balón está volando, el balón está en intención de meter el balón dentro, yo tengo que decidir si voy a primera ayuda o si voy a tapar esta triangulación. En este caso, como no es la última, tiene que venir a tapar esta triangulación y esta es la que tiene que venir a hacer esa primera ayuda. Con lo que, error defensivo y nos generan una canasta ahí de una triangulación, que es el riesgo que tomamos en esa defensa del balón interior. En la defensa del bloque directo, primero que nada, generamos una responsabilidad en el 2 contra 2, ¿vale? Es decir, jugadora del balón y jugadora bloqueadora. Todo lo que se pueda tapar o defender con esas dos jugadoras, sobran las otras 3, ¿vale? Es decir, intentamos hacer una buena responsabilidad de pasar por arriba o de hacer un cambio y quedarme por delante después en la rotación y presionar el balón con la pivot, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos mucho ejercicios exclusivamente de 2 contra 2 en los inicios de entrenamiento, ¿vale? A partir de ahí, como eso no es factible siempre y no es real siempre, bueno, pues entran las jugadoras que están fuera de ese 2 contra 2. Es decir, y aquí diferenciamos en esas jugadoras que están fuera del 2 contra 2, las otras 3 jugadoras es hacia dónde va el balón, de dónde viene el balón, defensas agresivas, defensas conservadoras o cambios. Yo los cambios los meto en defensas agresivas. Hay gente que los cambios los mete en defensas conservadoras porque defiende más atrás, ¿vale? Pero los cambios, en mi caso, entran en defensas más agresivas, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante que las jugadoras que están fuera del 2 contra 2 entiendan hacia dónde va el balón, de dónde viene el balón y en función también de si las defensas son más agresivas o más conservadoras, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, una defensa de bloqueo directo tipo que hacemos, que es pasar por arriba y la defensora, la bloqueadora, bueno, pues intentar cerrar la línea del balón, ¿vale? ¿Sí? En este caso,
en este caso, como la jugadora continuadora, la bloqueadora, es una jugadora referente del otro equipo, bueno, pues aquí le decimos a esta jugadora que ayude lo menos posible al balón para que sobre la continuación no pueda recibir. Entonces, estas jugadoras del lado contrario son las que tienen que venir a cerrar estos espacios. Aquí, ¿qué está pasando? Que mientras se juega este bloqueo directo, aquí están jugando sin el balón, con lo que la defensa del juego sin balón tiene que ser la de cerrar espacios al balón. ¿Vale? Entonces, esta jugadora viene y para el balón, ¿vale? Para mi gusto, demasiado hundida, porque aquí le hubiéramos regalado un triple a esta jugadora, ¿vale? Le hubiéramos concedido un triple a esta jugadora. Pero, muy importante, el uso de los brazos a la hora de tapar el balón aquí y sobre todo el otro brazo, este brazo izquierdo que sale aquí, a la hora de tapar el pase fuera, ¿vale? Entonces, esto es un trabajo que hacemos mucho. Incluso, mira, si os fijáis en nuestro pabellón, tenemos aquí unas porterías de balonmano, porque hay un equipo de balonmano, y utilizamos a veces ejercicios de portera de balonmano para defensa de las ayudas. ¿Vale? Porque, como si visualizáis una portera de balonmano, pues siempre está grande de piernas, grande de brazos y tapando los espacios al máximo posible. ¿Vale? ¿Vale? Aquí ha habido una situación discreta de bloqueo directo, ¿vale? Es decir, esta jugadora ha hecho aquí un bloqueo en transición, ¿vale? Y como esta jugadora está defendiendo a una jugadora que viene por detrás, bueno, pues lo hemos puesto como ejemplo de estar entre dos, ¿vale? Es decir, es un ejemplo breve de bloqueo directo en transición aquí, ¿vale? Y luego lo que viene siendo nuestra defensa tipo casi, que es la defensa del cambio en el bloqueo directo, sobre todo con las posiciones de 4 y a veces incluso con la de 5 también, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a volverlo a poner ahora. Sobre esta defensa del bloque directo, veréis que también hay defensa de línea de pase, hay defensa de anticipación y defensa de espacios defensivos, ¿vale? Es decir, aquí se produce el bloque directo, salgo agresiva, la consigna siempre es que cuando yo salgo a un bloque directo, no le puedo dejar ni el tiro ni el pase, solo le puedo dejar el bote, ¿vale? Es decir, si la pivot sale con el balón a defender el bloque directo, tiene que tapar siempre tiro y pase. Si penetra, ya ayudaremos. ¿Vale? Entonces, ahí ha penetrado, ha habido un cambio y jugadora pequeña que se queda con jugadora grande aquí, presionando balón y esta jugadora haciéndose grande de brazos para tapar todo tipo de triangulaciones que pueda haber, ¿vale? Y esta jugadora aquí defendiendo por delante. ¿Cuál es el fallo de aquí? Que esta jugadora está haciendo una línea de pase a una jugadora que está a 1 y 2 pases de distancia del lado contrario, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que antes decía el compañero, si no hacíamos las. Pues sí, sí que hacemos las, sí que hacemos la última defensora, pero en este caso, bueno, pues suerte que esta jugadora ha podido ponerse por delante, que hemos presionado bien el balón y que hemos podido solucionar entre estas dos, porque si hubiera habido un pase volado, aquella jugadora no hubiera llegado. ¿Vale? Aquí otra defensa del bloque directo, en la que cambiamos otra vez con nuestra 4 y nuestra base, ¿vale? Y aquí fijaros, presiona el balón, defensa por delante, última ayuda, segunda ayuda, ¿vale? Sí, esta jugadora para mí debería estar más arriba, defendiendo y colapsando más esa primera línea de pase. ¿Vale? A partir de ahí, el balón se cambia de lado, esta Last abre su defensa y aquí están hablando para, mientras se hace la defensa, poder cambiar esta defensa con esta jugadora y esta volver a su pivot natural. ¿Vale? Y la última es esta situación de bloqueo directo en la que paramos balón y cambiamos entre las dos pivots, ¿vale? Entonces aquí lo que queremos es lo siguiente, que es sobre este bloqueo directo,
esta jugadora debería subir más porque está concediendo demasiado la triangulación aquí o el pase este, ¿vale? Con lo que debería subir mucho más. Esta jugadora sí que está bien en la línea con el balón y con su defensora. Y esta jugadora fundamentalmente lo que hace es atacar esa continuación, subir esa línea defensiva para recoger la caída y lo que hemos hablado antes de los relevos defensivos y cambiar entre dos, ¿vale? Luego pues hay un error de ayudar que no era necesario. El último apartado, que esto simplemente lo vamos a mencionar, que es la defensa del desorden, ¿vale? Es decir, nosotros como lo que queremos es subir al máximo las líneas defensivas, ¿vale? Pues muchas veces se genera desorden, se generan puertas atrás, se generan penetraciones, ¿vale? Entonces, cuando se rompe la estructura defensiva, ¿cómo seguimos defendiendo? Bueno, pues aquí lo que hemos hablado un poco antes es la más cercana va a ayudar y cambiar entre dos, con lo que hay relevos defensivos, con estando siempre grande de brazos, tapar espacios y lo que hablamos antes de portera de balonmano. Fundamental el robar espacio, ¿vale? Y atacar el balón. Es decir, robar espacio quiere decir estar entre las dos jugadoras yendo hacia el balón más que hacia la mía. Por ejemplo, imaginaros un 1 contra 1 que se va sola hacia la canasta y la esquina pues tiene que saltar a una ayuda lateral, pues en vez de saltar desde una posición plana, salta desde una posición diagonal para cerrar el balón o tapar el balón y cambiar entre dos, ¿vale? Que es lo que hablamos como relevos defensivos, ¿vale? Y lo que os decía de la norma de la más cercana, que es la que corta los caminos, la corta caminos, que es, bueno, pues repetir pases o, bueno, pues tapar todos los caminos que vayan hacia la canasta, ¿vale? Y como último concepto, pues el repetir pases quiere decir que muchas veces en esa defensa del desorden, pues si hay una situación de que la jugadora se va hacia la canasta sola y tengo que ir a parar el balón y no tengo ese relevo defensivo, pues yo tengo que parar el balón e ir a defender el pase, ¿vale? Es decir, o una finta defensiva o situaciones de repetir pases. Y con esto, en principio, Víctor ya estaría. Es la pregunta, supongo que es la pregunta del millón, en el sentido de cómo trabajas la comunicación en pista de tus jugadoras para que todos estos conceptos salgan bien, vaya. La comunicación, yo siempre les digo a las jugadoras que la sensación de equipo se genera en ataque con los pases extras y el movimiento sin balón y en defensa con la comunicación y la energía defensiva. Entonces, nuestra comunicación se genera a partir de palabras claves, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, a la defensa del bloque directo cambiando le llamamos blue, a la defensa del bloque directo pasando por arriba le llamamos black, a la defensa de ponerse por delante le llamamos front, a la defensa de la última le llamamos last. Bueno, pues tenemos nuestras palabras claves. Que bueno, pues por ejemplo la selección alevín de hace un par de años que la entrenaba Belén, pues yo recuerdo que la última decía un color o la segunda ayuda decía un color. Bueno, pues esas palabras claves son en el momento que tú las escuchas, pues tienes que reaccionar. Es decir, si mi pívot te está diciendo front, que es la defensa de estar completamente por delante, bueno, pues la segunda ayuda sabe que cuando dice front tiene que hacer esa situación de, perdón, la última tiene que hacer esa primera ayuda y la segunda ayuda tiene que hacer esa segunda ayuda. Pero nosotros sobre todo lo que intentamos es que las jugadoras entiendan la defensa, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos unas normas básicas de defensa, de 1 contra 1, de cerrar espacios, de defensa por delante, de bloqueo directo y demás, pero muchas veces esa estructura se rompe. Y a base de repetición, repetición, repetición y de unas claves que les damos de solucionar entre dos, de saltar y cambiar, de, pues, bueno, de dos, tres instrucciones que les damos, lo que intentamos es que entiendan la defensa y que ese entendimiento de la defensa se lo comuniquen a sus compañeras, ¿no? Es decir, que si yo estoy defendiendo 1 contra 1 y me van a romper, pues que digan la palabra blue, que es un cambio, y que cambien. O que si yo estoy defendiendo un bloque directo y estoy en posición de estar entre dos y no puede defender, pues grito la palabra jump, que es un salto, un cambio, y entonces pues cambiamos entre dos, ¿vale? Entonces, normalmente son siempre con palabras claves que las jugadoras pueden identificar rápido, ¿vale? En minibásquet, bueno, pues también entiendo que
que la solidaridad defensiva pues también puede venir a partir de si yo estoy diciéndole al niño o a la niña que defienda todo el campo para presionar el balón, si la niña o niña no es capaz de defender todo el campo porque ha metido las manos por delante, ha perdido la posición o lo que sea y le han roto, bueno, pues generar ese relevo defensivo con una palabra clave, pues yo qué sé, pues no sé, pues la que se os ocurra, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la cantera allí, la presión al balón le decimos no, ¿vale? Es decir, el club se llama No Basket Femení y como es una palabra clave, es una palabra corta, pues la jugadora que va a defender el balón tiene que gritar diciendo no, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando dice no, pues todo el mundo tiene que subir su línea defensiva para saber si tiene que ir a robar el pase o si tiene que ir a hacer un salto entre dos. Bueno, pues con las palabras claves siempre identificamos esas situaciones. Vale, Estela también tiene otra pregunta. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarte, que parte de la pregunta que te voy a hacer has contestado ahora con la comunicación, era sobre el bloqueo directo cuando usamos el saltar y cambiar, si tiene algún tipo de norma que le puedas decir a tus jugadores, o qué normas son las que usa. Una de ellas, hemos dicho, en este caso saltar y cambiar, que la identificas con blue. Sí, o sea, Si tiene algo que nos pueda... ¿El cambiar en el bloqueo directo, te refieres? Sí. Vale. Pues mira, yo lo que digo siempre es decir, nosotros normalmente lo que hacemos es que esto en pista se vería más visual, ¿no? Pero imagínate a ver si soy capaz de explicarme bien. Cuando la defensora es la bloqueadora, yo siempre le digo que se tiene que poner en una posición diagonal con la suya, ¿vale? Es decir, yo no quiero que mi jugadora esté plana, no quiero que mi jugadora esté hundida, no quiero que mi jugadora esté, digamos, paralela a la línea de medio campo. Yo lo que quiero es que esté en una posición diagonal, porque todas nuestras defensas del bloqueo directo son de ir a parar el balón, ¿vale? Entonces, en esa posición diagonal, yo le digo, en el cambio, que salte al camino el máximo posible, que con la mano que está más cerca del balón vaya a tocar el balón y a la defensora del balón, que se queda con la bloqueadora, le digo que pase por detrás. ¿Vale? Entonces, en ese pasar por detrás, la defensora del balón que se queda con la bloqueadora tiene que chocar, lo que es un bump o como lo quieras decir, chocar y aguantar esa primera continuación, y a partir de chocar, parar a la jugadora lo más alto posible para que cuando sea más profunda la continuación, usar los brazos, que yo les llamo bailar, es decir, rodear con los brazos a la jugadora y con las piernas para ponerse completamente por delante. Y como te decía antes, es la defensora grande que se ha quedado con la pequeña, no puede permitir ni tiro ni pase. Y la defensora pequeña que se ha quedado con la grande no puede permitir un pase directo. Todos los pases tienen que ser bombeados o volados, ¿vale? Porque el pase bombeado tarda más en llegar que no un pase recto, ¿vale? Entonces, en ese volar el balón de pase bombeado es cuando ya entra a las esquinas, dependiendo de hacia dónde va el balón, pues ayuda a una esquina o ayuda a la otra. Normalmente nosotros lo que hacemos es que el lado de donde venía el balón es la que ayuda. Y muchas veces lo que hacemos es, si tenemos en un bloque directo lateral, si tenemos 3 jugadoras con la esquina ocupada, lo que hago es cambiar entre las 3. Es decir, bloqueo directo, cambian entre esas 2. Hay una continuación hacia la canasta, hacia el aro, y entonces la defensora de la esquina de donde venía el bloqueo sube para cambiar con la continuación y la que estaba con el balón irse a la esquina. No sé si me he explicado muy bien, pero intentamos ahí cambiar entre las 3 siempre y cuando haya una desventaja física. Por ejemplo, la base recibe un bloque directo lateral y se tiene que quedar con la pivot y nuestra 3 está en la esquina, pues que se vaya a la 3 a defender la continuación y nuestra base a defender esa esquina. Pero vamos, básicamente es parar el balón desde una posición diagonal con la mano arriba y mano atacando el balón, ¿vale? Sin dejar ni tiro ni pase, tapando tiro y pase y que penetre, y defensora a la bloqueadora pasando por detrás para chocar y luego en la caída ponerse lo más por delante posible. Gracias. ¿A ti? ¿Me he explicado más o menos? ¿Sí? Vale. Sí. Vale, por último tenemos a Fernando con la mano levantada también. Adelante, Fernando. No se escucha. No te escucho, Fernando, yo tampoco.
ahora mismo veo a Antoni, a Carmen y a la chica que me ha preguntado. No veo a nadie más. Si no, puedes probar a escribirnos en el chat la pregunta y la leemos. El chat es que estaba inactivo. Está inactivo. En teoría, en la configuración debería estar activo, pero bueno, es tan relativo esto. Vale. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vale. Si alguno más tiene alguna pregunta. Correcto, si alguien más tiene alguna pregunta mientras intentamos solucionar esto. Quería preguntarle a Jaume. Adelante. Sí, mientras solucionas esto, quería preguntarte, Jaume, si de todo esto que nos has transmitido hoy, que finalmente, bueno, pues son muchos conceptos, a la hora de empezar a trabajarlos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que voy a empezar con un equipo el año que viene, será Benjamín o Alevín, pequeño y posiblemente todavía no haya trabajado nada o poco la defensa, progresivamente, ¿cómo sería el orden lógico que tú ves para que vayan de menos a más o de lo más importante a lo menos en cuanto a la defensa? Vale, yo lo que haría, y cuando yo por ejemplo tengo una hija Benjamín que juega aquí en el pueblo y a veces ayudo al club a entrenar y demás, ¿no? Los jueves por la tarde pues voy un rato y entreno a los niños benjamines y prebenjamines algún rato que tengo libre. Ahí yo siempre lo que empiezo es por la defensa de la responsabilidad individual, ¿vale? Y dentro de la defensa de la responsabilidad individual, el ser lo más ambiciosos posibles a la hora de ir a robar el balón, ¿vale? Es decir, yo siempre les digo que vayan con las manos por delante, pero que las manos por delante tienen que ir acompañado de los pies. Es decir, yo no puedo pararme y meter las manos y que me rompan, sino que yo lo que tengo que hacer es, mientras yo corro, meter las manos y siempre como referencia el cuerpo delante del balón. Es decir, si el balón va hacia la derecha, pues yo, mi cuerpo, digamos, tiene que estar siempre delante. Cuando yo era pequeño nos enseñaban siempre que los pies no se podían cruzar en el desplazamiento defensivo, que teníamos que hacer pasos defensivos, etcétera, etcétera. Eso ya ha cambiado. Los preparadores físicos incluso han hecho estudios de que eso no es científicamente posible, porque la forma de ir más rápido es correr, ¿vale? Entonces lo que yo le diría es, corre para ponerte por delante siempre y una vez hayas parado el balón, pon las manos por delante. Y lo siguiente que haría sería decirle que los jugadores que están más cerca del balón que suban al máximo posible, incluso poniéndose por delante del suyo, para que haya una situación de riesgo de me rompen al defensor del balón, pues yo que estoy de frente, salto y cambio entre dos, ¿vale? Entonces yo lo que haría sería una defensa de actividad de relevos defensivos, de entre los dos más cercanos, ir uno a robar el balón y el otro estar atento a robar el pase y si le rompen, pues saltar y cambiar entre dos. No haría mucha estructura defensiva, es decir, yo cuando he entrenado minibásquet no he entrenado nunca táctica, es decir, no he hecho nada de táctica nunca en minibásquet, sino lo que he hecho ha sido situaciones de responsabilidad individual, tanto en ataque como en defensa, de conservar el balón en ataque y en defensa, pues de estar delante, de robar el balón y de saltos y cambios entre dos y de actividad, sobre todo. ¿Vale? Entonces eso, bueno, pues también te va a hacer mejorar el manejo de balón de los niños, la capacidad de pase de los niños, de levantar la cara, etcétera, etcétera. Vale, estoy intentando mirar lo del chat. Hay alguien que no está en silencio. Y bueno, no me deja directamente, no me da permiso. Solo organizadores en la reunión pueden realizar cambios. Y bueno, la reunión la he organizado yo y no tengo permisos. Entonces no sé exactamente cómo lo puedo solucionar. Bueno, si alguien tiene... Dime, Jaume. No, que la escriba en un papel y la ponga así o algo así. Sí, o bueno, también es otra opción, si no. O, a ver, tenemos también una duda más. Tenemos a José Luis Prior. Bueno, tenemos primero a
Ángel y luego José Luis Prior y bueno, adelante Ángel. Hola, buenas tardes, Jaume. Si te he entendido bien, creo que has insistido mucho en la importancia de ir a robar el balón. Pero muchas veces al ir a robar el balón pierdes equilibrio, eres sobrepasado. Claro, esto hay jugadores que son muy hábiles robando el balón, pero igual por el tipo de entrenadores o les coartas, digamos, esa intención de ir a buscarlo porque es frecuentemente reprimido el ir a buscar el balón si a cambio de ello pierdes tu equilibrio y eres sobrepasado y generas desventaja. Este balance entiendo que tú lo tienes claro. Tú fomentas que vayan a buscar balón y a intentar robarlo sobre bote. Y en todo caso, si te he entendido bien, y corrígeme si no, esta es la pregunta, si te sobrepasan, responsabilidad de la ayuda. ¿Es así? Correcto. Es decir, si a un niño le preguntas su motivación en ataque, ¿cuál es? Meter canasta, ¿no? Oh. Vale, pues entiendo que la motivación de un niño en defensa tiene que ser recuperar el balón, ¿no? Entonces, si defendemos los 5 dentro de la línea de 3, recuperar el balón puede ser que el otro equipo lo pierda por incapacidad, pero nosotros no lo vamos a recuperar. Es decir, pues... No, pero yo... Dime. La situación que he visto más frecuente es no vayan a robar balón, aprieta balón que tenga que pasar mal y en la línea de pase tu compañero será el que tenga que robar. Pero he visto muchos jugadores muy hábiles quitando balones, 4 o 5 balones por partido, el mismo jugador sobre bote y coartado, de decirle a los entrenadores no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mira, ¿cómo valorar eso? Vale, yo valoro que evidentemente si yo lo que estoy diciendo es que vayan a robar el balón, pues si yo escucho a un entrenador de minibásquet que le dice al niño no vayas a robar el balón, pues hombre, pues entiendo que tendrá sus motivos porque a lo mejor pierde la posición porque no mueve los pies o porque es vago o porque, bueno, pues pueden haber muchos factores. O porque al ir a robar el balón se olvida de lo que es defender estando delante. Bueno, pues puede haber muchos factores, pero yo a partir de la actividad lo que genero es esa motivación de intentar ir a recuperar el balón con las manos por delante y sobre todo los entrenadores de formación lo que tenemos que aprender a convivir es convivir con el error. Es decir, un jugador de minibásquet va a fallar más que va a acertar en todo. Es decir, va a fallar más en el tiro, va a fallar más en el bote, va a fallar más en el pase. Pues es que en defensa es exactamente lo mismo. Es decir, en defensa, oye, si tú estás dando toda tu energía y estás haciendo todo lo que puedes, eso hay que premiárselo al niño. Es decir, si tienes un niño que es incapaz de ir a robar y le va a generar una frustración el ir a robar, bueno, pues oye, pues tendremos que empezar por otras cosas. Pero en unas condiciones normales, de una motricidad normal del niño, que pueda que sea un niño hábil motrizmente, bueno, pues yo sí que le digo que vaya a robar el balón. Y eso nos va a generar más frustración a los entrenadores que a los niños, porque si yo le estoy diciendo al niño ves a robar, pero luego le pongo la bronca porque le han roto 1 contra 1, pues me estoy contradiciendo, ¿no? Entonces yo le tengo que decir, ves a robar manteniendo tu posición defensiva, estando delante del balón, moviendo los pies, usando las manos como toca, y si ahí te rompen, bueno, pues ya te ayudaremos, saltaremos y cambiaremos entre los dos y ya está. Entonces yo pues valoro mucho e intento inculcar a los entrenadores, que he visto que hay por aquí alguno de mi club también, intento inculcarle mucho a los entrenadores pues que los niños sean lo más vivos y arriesgados posibles. Si le estamos diciendo a un niño que tire un triple en contraataque, ¿por qué no le podemos decir a un niño que vaya a robar un balón en defensa de todo el campo? ¿No? Es decir, es contradictorio que seamos valientes para atacar, pero conservadores para defender. Bueno, pues yo soy valiente intento transmitir ser valiente para atacar y ser valiente para defender. En el camino, pues oye, pues me las he llevado de todos colores y ha habido veces que he intentado robar el balón y me han fundido a triples de defensa del caos y ha habido que hemos ido a recuperar el balón y a robarlo y lo hemos recuperado y lo hemos robado. Y de hecho, tengo una segunda entrenadora allí que muchas veces cuando hay un tiempo muerto pinto alguna defensa de riesgo y me dice, no, hombre, no, que no hagas eso, que nos van a meter un triple o que nos van a tal. Bueno, pues nosotros intentamos siempre en la defensa entre cuartos pues saltar al 2 contra 1. Bueno, pues después de un tiempo muerto saltar a un 2 contra 1. Pues intentamos ser lo más arriesgados posibles. Gracias. Nada.
Vale, tenemos a José Luis y a Fernando, ¿vale? Damos paso a estas dos preguntas y finalizamos. Adelante, José Luis. Una pregunta muy rápida. Hablaba de lo que era la línea de los aros para marcar lado balón y lado no balón. Te digo muy mal. ¿Marcar lado balón y lado no balón? Para distinguir lado fuerte y lado débil en la defensa, marcabas la línea de uno de los aros, ¿correcto? Sí, correcto. El ataque, el balón está en esa misma línea, entonces no hay un lado fuerte y un lado débil. ¿Qué aconseja? ¿Qué distancia debe marcar la defensa? ¿Pegado al atacante o distancia? Vale, creo que te he entendido que es si el balón está en posición central, que no está marcado lado balón y lado contrario, cómo tienen que defender el balón y los primeros pases. ¿Es eso? Vale. Vale, pues entonces yo lo que hago es, siempre que el balón está en posición central, mi cuerpo tiene que estar delante del balón. Es decir, una jugadora no bota el balón en el centro porque si no se lo quitaríamos, ¿no? Es decir, bota el balón a la derecha, bota el balón a la izquierda, o si no lo bota, lo tiene fintando a un lado o a otro, ¿no? Entonces yo siempre lo que le digo es que mi cuerpo tiene que estar delante del balón. Y a partir de ahí es, si el balón está más abajo de la cintura, con un poquito más de distancia, porque hay riesgo de romper, y si el balón está más arriba de la cintura, más pegado al balón, y usando más las manos, porque ahí no hay riesgo de romper, porque ahí lo que va a hacer sobre todo va a ser tirar, ¿vale? Entonces ahí esa distancia del balón. Y con respecto al primer pase de distancia, digamos, si el balón está en el centro, pues es 45 grados de un lado y 45 grados del otro, ¿vale? Entonces ahí lo que les digo es que lo que hemos hablado antes, que mientras el balón esté en posición posicional, digamos, de no ser vertical, esa línea de pase cerrada colapsando el primer pase. Que en el momento que echen el balón al suelo, como hemos visto en el vídeo de antes, abro mi línea de pase sobre el pivote del pie más cercano al balón para hacer un desplazamiento de ida y vuelta, que lo que llamamos nosotros ahí en el club susto o una finta defensiva, ¿vale? No sé si era esa la pregunta, pero bueno, la he interpretado así y te la he contestado así. Vale, y por último tenemos a Fernando. Con la mano levantada, Fernando. Vale. Cortado, pero no lo escucho. No, está silenciado ahora mismo. Fernando, actívate el micrófono, porfa. Bien, igualmente, si alguien tiene alguna duda y no la puede escribir por el chat y tal, nos la puede mandar a la federación y bueno, mandártela a ti, Jaume, si te parece, ¿vale? Claro, porque sí. Y contestarle, aunque sea vía correo electrónico, ¿vale? Bueno, primero que nada, darte las gracias, ¿vale? Por la charla que nos has dado, por toda la información que has compartido con nosotros, ¿vale? A pesar de un poco los imprevistos que hemos tenido del directo, ¿vale? Gracias también a todos los asistentes que habéis sido partícipes de esta formación y recordaros que la siguiente será el día 6 de marzo, ¿vale? De la mano de José Sánchez, ¿vale? Nada, Jaume, si quieres despedirte, quieres decir algo, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido, muchas gracias a la Federación, Adriana, Israel y a ti, Víctor, por haberme propuesto para dar esta charla. Y bueno, ya sabéis que bueno, mi teléfono es muy fácil de conseguir, mis redes sociales son muy fáciles de conseguir también. Entonces, bueno, pues yo siempre soy muy partidario de hacer estas reuniones más presenciales y estas charlas más presenciales, con lo que no tengáis ninguna duda, porque yo estoy encantado de colaborar con los clubes, ¿vale? Para poder hacer estas charlas y luego, bueno, pues hacer un coloquio y demás, con lo que no tengáis ninguna duda en pegarme un toque o en contactar conmigo como sea para poder hacer estas charlas sin ningún problema. Pues muchas gracias a todos y nada, nos vemos en la siguiente formación. Un saludo a todos.